Zacarías 14. Ya se nos va a acabar Zacarías. Sí, si querías. ¿Y qué había dicho que iba a leer después de Zacarías? Ezequiel, ¿verdad? Eso había dicho, ¿no? Es que Ezequiel es pesado. No me cae muy bien ese note. Capítulo 14, verso 1. Dice, viene el día de Yahweh. Vean que, recuerden, normalmente también uno tiende a pensar, a hacerse la idea de que como están los capítulos y los versos separados en la escritura, entonces uno normalmente, creo yo, no sé, a mí me pasó cuando era niño, que uno se hace la idea como que el escritor decía, ok, capítulo 9, 14. Aquí que les cuento, vamos a ver. Pero no, esto fue escrito todo seguido y después en el tiempo alguien llegó y puso, ok, aquí vamos a hacer la separación del capítulo. Aquí me parece como que cambia un poco, entonces lo ponemos aquí. Y así lo fueron separando y en versos, lo cual considero que bueno que lo hicieron porque ayuda al estudio, ayuda al poder decirle, hey, busque tal verso en tal capítulo. Si no habría que, hay una porción como en la página tal, pero su libro tiene más páginas porque es ¿verdad? La letra es así. Entonces, eso complicaría más las cosas, pero de esta manera lo acomoda. Entonces, sí fue bueno que lo hicieran, pero es malo no saber que lo hicieron, porque puede confundirlo a uno a la hora de leer. Ahora, si uno entiende eso, por ejemplo, viene y dice, viene el día de Yahweh. Ok, espérese, ¿dónde dijo eso? Me devuelvo al capítulo 13 y veo todo lo que dijo y digo, ok, cuando esto esté pasando, viene el día de Yahweh. Y acabamos de leer en el 13 que es cuando Yahweh empieza a destruir los nombres de las imágenes para que lo invoquen por su verdadero nombre. Cuando se manifiesta el pastor con alguien que lo acompaña, entonces ahí vendrá el gran día de Yahweh. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, curiosamente, ahora vean que bajé aquí, no sé si vieron, pero después de Zacarías, que ya este es el último capítulo, normalmente sigue Malaquías. Ahora, si vamos a Malaquías 4, que en la hebrea solo llega al 3, no quiere decir que en el 4 de la española hayan agregado, sino que los separaron diferente. Los capítulos de ahí en Malaquías los separaron diferente. Entonces, esta parte del 4, que en el 4 solo hay 6 versos, estos 6 versos están en hebreo en el 3, por si lo van a buscar ahí. Entonces, vean que dice, bueno, ya que estamos aquí tan cortito, ciertamente viene el día, ardiente como un horno. Recuerden que para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces está diciendo, vienen los 1000 años, viene el milenio de Yahweh. Ardiente como un horno, porque va a empezar como un horno de fuego y recuerden, como ya dije, primero fue el diluvio, ahora viene el fuego. Allá hubiera dicho como una lavadora, ahora como la cocina. Entonces, ciertamente viene el día ardiente como un horno para la madre tierra. Y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad, como los pequeñitos, que en realidad eran los insignificantes. ¿Sí me explico? Los despreciables. Aquel día que vendrá los abrazará. De brasas, no de... Dice Yahweh de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Recuerden que en el caso de Yahweh y nosotros, la raíz es Yahushua y la rama el último. Pero los de el falso van a quedar sin raíz y sin rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, si uno teme a su nombre, lo respeta. No es que prohíbe que la gente lo diga. No, si uno teme su nombre, uno lo respeta, lo ama y lo predica. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, el Shemesh Sedeká. Recuerden que el último es llamado en Jeremías Yahweh Sidkeinu, Yahweh justicia nuestra. Y aquí se le está llamando Shemesh Sedeká, sol de justicia. Recuerden que Yahushua vino y dijo, yo soy la luz del mundo. Y el último viene siendo el sol de justicia, a través de quien pasa la luz, que es Yahushua. Porque una cosa es la luz y otra cosa la lámpara por la que pasa la luz. La luz es lo principal, pero sin una lámpara para que transmita la luz, ¿de qué sirve? Hay que esperar hasta que amanezca. ¿Sí me explico? Entonces, como el último viene como ladrón en la noche, va a ser el único punto a través del cual Yahweh va a dar su luz. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Esto también se cumplió obviamente cuando Yahushua iba caminando por ahí y la mujer con el flujo de sangre por 12 años tocó el manto. Esa parte que tocó del manto se le llama ala. Entonces ella dijo, si yo lo toco me sano, porque aquí dice que traería sanidad en sus alas. Entonces la fe la sanó y Yahushua lo sintió, donde le salió poder, ¿verdad? ¿Quién me tocó? Saldréis y saltaréis como becerros de la manada, como becerros, porque el último viene como el becerro de Yom Kippur. Recuerden que en las profecías de Enoch,
se habla de una visión que él tuvo donde las ovejas al final se vuelven toros blancos en la transformación. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, dice Yahweh de los ejércitos. Vean esto, acordaos de la ley de Moshe. Ahí viene el profeta como Moshe. Acordaos de la ley de Moshe, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Eliyahu, el otro testigo, antes que venga el día de Yahweh. O sea, antes de que empiece el milenio tiene que aparecer Eliyahu y antes de Eliyahu tiene que aparecer Moshe. Y los dos predican por 3 años y medio. Antes que venga el día de Yahweh grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Lo cual sucede después de que matan a los dos testigos, las 7 plagas postreras. Ahora, devolviendo a Zacarías, vean que ya leímos el 13 todo lo que dijo, y ahora leemos en el 14 que empieza diciendo, viene el día de Yahweh, o sea, en el 13 hizo alusión a la venida de los dos testigos, porque dice el pastor y el que me acompaña, y ahora dice, viene el día de Yahweh. Y en Malaquías vimos que decía Moshe y Eliyahu antes del día de Yahweh. ¿Sí me explico la cronología cómo va? Idéntica. Viene el día de Yahweh y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones. Vean, esto de aquí arriba se puede ver tanto como lo que sucedió en el año 70, después de que mataron a Yahushua. Entró Roma, destruyó todo y un montón del pueblo esparcido por las naciones. Otro se quedó ahí. Pero también es parte de lo que va a suceder a partir de la Tercera Guerra Mundial, a partir del segundo sello, que es al mismo tiempo que el último va a estar estableciendo el reino de Yahweh, como dice Daniel 2:44. Dice entonces, sí, la mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Vean esto qué poderoso. 14:3. Vale. Vean, si se ve Es que yo siento que se ve tan blanco que... Bueno, tal vez aquí porque sí está oscura la... Voy, ahora sí, papá. Dice... Oye, pues no me entendió. Eh, Esta es la batalla en realidad. Ok, aquí pone varios ejemplos porque hay diferentes opiniones. De hecho, como dije, no me entendió al principio porque lo que le dije, o sea, pensó que le estaba explicando, digo, le estaba preguntando a qué pelea futura se refiere, mientras que en realidad estaba preguntando a qué, bueno, era lo que les iba a decir, pero quería que me lo pusiera más bonito para leerlo de aquí. Pero eh, vean aquí, la batalla contra los amorreos en Gabaón, que es cuando se detuvo el sol. Yahweh lanzó piedras del cielo, era granizo, y Israel venció sobrenaturalmente. Esta es la pelea a la que se refiere Zacarías 14. Hay gente que tiene otras opiniones, por si algo, por ejemplo, la derrota de Madián. De hecho, estas son las dos que yo he dicho. Creo yo que estas son las dos que yo he dicho siempre, que son las dos más posibles y quizá se está refiriendo a las dos al mismo tiempo, porque Yahweh también hace eso, pero vean que aquí mencionan otras cosas, cruzando el Mar Rojo, em, también mencionan, no, principalmente esas tres en realidad, cruzando el Mar Rojo, pero estas dos. ¿Por qué me parece que estas dos? Vean, aquí también dice la batalla en contra de los madianitas bajo Gedeón. Qué curioso, Gabaón, Gedeón. Y son esas dos batallas claves. La batalla de Gabaón fue cuando Yahushua, el sucesor de Moshe, detuvo el sol y la luna. Y la de Madián fue cuando Gedeón fue enviado con 300 a pelear contra un ejército innumerable. Entonces, Zacarías está diciendo, Yahweh por medio de Zacarías, saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. En el día de la batalla, o sea, va a salir como Gedeón, con 144,000 en este caso, para pelear contra todas las naciones, que son billones. Entonces sería como Gedeón peleando con 300 contra un ejército innumerable de ese momento. ¿Sí me explico? Por eso le hizo que fueran 300, porque representa unos pocos. Y el 300 es el valor numérico del fuego. Entonces representa a los que vienen con el fuego consumidor. La otra batalla sería la de cuando Yahushua tuvo el sol y la luna. Esto es clave lo que voy a decir, espero se me entienda. Recuerden que muchas veces he explicado que la venida del primero fue en la que Yahweh sujetó todo a pies de su hijo. Todas las cosas fueron sujetas a los pies de Mashiach.
Pero la escritura nos dice en el nuevo pacto que él tiene que manifestarse nuevamente para sujetarse él mismo a Yahweh, porque Yahweh no se sujetó a su hijo tiene que sujetarse a él, pero después de que todo fue sujeto a su hijo en la primera manifestación. Salud. Entonces, en esta batalla se da un ejemplo de eso y es poderosísimo. Vamos a ver, vean, entonces Yahushua habló a Yahweh en el día que Yahweh entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, dijo en presencia de los israelíes. Vean, es que padre, que nos dé esta fe y si puede más, pero suficiente con eso. No quiero más. No quiero todo. Qué sorprendente que Yahushua no fue que dijo, voy a meterme a la tienda a orar, porque si yo oro y pido esto y no se me hace, qué vergüenza. No, ¿cuál no se me hace? Se hace, porque Yahweh puede. Esa fe que dice en presencia de los israelíes, no fue a esconderse para orar o no lo dijo callado, lo dijo en voz alta. Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. Imagina qué fe. Ey, deténgase sol, deténgase luna. Sigan peleando, sigan peleando. Y la gente. Y mira, no se mueve gente, ¿verdad? Porque tras de eso habría que esperar para darse cuenta que no se está moviendo. A menos de que el sol estuviera en el puro horizonte donde sí se ve que se mueve rápido. ¿Verdad? Como ahora. ¿Verdad? Que ya en el atardecer uno dice, uy, ya se va a ir ahí. Entonces tal vez lo más seguro estaba por ahí porque él dijo, hey, deténgase porque si se va el sol, perdemos. Entonces, dice, ¿no está escrito esto en el libro de Yashar? El sol se paró en medio del cielo. Ahora, puedes decir en medio como refiriéndose estaba en el cielo, pero puede ser que fuera mediodía. Y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo un día como aquel. Oigan esto. No hubo un día como aquel, ni antes después de él, en que Yahweh haya obedecido a la voz de un hombre. What? Porque Yahweh peleaba por Israel. Ahora, la fe de Yahushua, vuelvo y repito, que Yahweh dice, voy a hacerle caso. Eso es lo que está diciendo ahí, lo voy a obedecer. Imagínense la humildad de Yahweh para decir, está bien, sol, deténgase, luna, deténgase. Dale, dale, dale. Me explico, y la misma escritura dice, sí, él obedeció, Yahweh obedeció a un hombre. Sorprendente, eso es lo que nos muestra, por encima es humildad, ¿verdad? Pero con esto que estamos viendo aquí, como peleó en el día de la batalla, así peleará Yahweh contra aquellas naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que va a escuchar a un hombre y le va a obedecer. Y en este caso, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando viene el último, que es la segunda manifestación de Yahweh, se sujeta y obedece a Yahushua, que es un hombre. Por eso a quien obedeció Yahweh en ese momento, se llamaba Yahushua. Porque en ese momento Yahushua estaba como el jefe del ejército. Y Yahweh dijo, hey, voy a pelear como un soldado. Y Yahweh estaba peleando con el pueblo. Y cuando Yahushua dijo, deténgase sol y luna, esa fue una orden que le dieron a él como soldado. Y dijo, lo hago, mi general. ¿Sí me explico? Vean la humildad de Yahweh. Fue y peleó con el pueblo. Y dijo, Yahushua, ¿qué hago? Detengo el sol y la luna. Claro, dale, mi general. Siendo el más poderoso, se sujetó al nombre sobre todo nombre. ¿Sí me explico? Entonces, después saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ahí es cuando el último se sujeta al primero. Y así por ende, como Yahweh sujetó todo a los pies de Yahushua, Yahushua se sujeta a Yahweh. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Esto va a ser en la guerra de Armagedón. El monte de los olivos se partirá por la mitad. Ese monte de los olivos, yo quiero ver esto este día porque está repleto de cadáveres. Todos los judíos, como he dicho ya varias veces por acá, cuando tuve la oportunidad de ir allá, ¿verdad? Es un cementerio, el Monte de los Olivos, hoy en día, porque empezaron a vender parcelas para enterrar a la gente, porque en el judaísmo, por medio del Talmud, se enseña que esos van a ser los primeros en resucitar. Entonces ellos dicen, pago lo que sea con tal de resucitar de primero, según ellos, Talmud. Entonces, imagínense lo que pagan por una tumba ahí y está repleta ya de cuerpos. Entonces Yahweh dijo, hey, yo voy a partir ese monte y ahora va a partir ese montón de cuerpos. Pero gente, ¿por qué? Ay, se cayeron en fuerza. Exacto, exacto, exacto. Ay, pero ustedes lo hicieron. No fui yo les dije. Ahora, lo loco es que en lo negativo, recuerden que hay unos, como los musulmanes, que cuando tuvieron autoridad taparon la puerta del este, pusieron un cementerio al otro lado porque piensan que el Mesías no va a pasar por ahí porque se vuelve impuro si toca cadáveres. Entonces quieren bloquear la profecía llenando todo de cadáveres. Y es como, ¿usted cree que alguien puede volver impuro a la pureza?
Y segundo, no es que viene a llenar de cadáveres esto de por sí, ya le están ayudando. Ajá, y no solo impuro. Más bien purificaba a la persona, la de 12 años, el Lázaro, el Yeshua, que más bien su cadáver resucitó a alguien. Qué poder, ¿verdad? Cuando ya estaba el Yeshua enterrado, pero no sé por qué le daban abierta la tumba, pero exacto, exacto. ¿Qué nivel? Entonces, el Monte de los Olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte, la izquierda, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Me parece curioso que diga Azal aquí, porque como vamos a ver, está conectado con Azazel. Es el verso 5. Bueno, aquí es con Tzadé, no con la Zain, que sería la de Azazel. Atzal, vamos a verlo todos en la concordancia. Atzal significa proximidad, él ha reservado. Ah, ok, sí, pero esto es como, bueno, viene el verbo atzal, que es reservado, mantenido, que sería también como decir el lugar preparado, ¿verdad? Pero aquí está hablando de que toda la gente que, ya cuando nosotros vengamos a pelear en Armagedón, ya venimos del lugar preparado en realidad. Y más bien aquí lo que está diciendo es cómo la gente va a andar buscando dónde meterse. Decía, la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Atzal, que también es como dando a entender que ese valle que se va a formar en medio, cuando Yahweh, Yahushua ponga los pies en el monte de los olivos, va a ser un valle gigante que va a llegar hasta ese lugar, Atzal. Huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto en los días de Usía, rey de Yahudá, y vendrá Yahweh mi poderoso y con él todos los apartados. Curiosamente recuerden que en las plagas del fin de los tiempos, los sellos, las trompetas y las plagas postreras se va a dar un terremoto cada vez peor. Y en el puro final, en las plagas postreras, se va a dar un terremoto como ninguno de la historia humana y no va a quedar nada de pie. Ya no vamos a estar aquí, bendito Yahweh, vamos a salir de arriba. Huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto en los días de Usía, rey de Yahudá, y vendrá Yahweh, mi poderoso, y con él todos los apartados. Vean eso, y con él todos los apartados, lo que decía, ahí estamos viniendo ya del lugar preparado, que es lo que vemos en Apocalipsis 19. Después de las bodas del Cordero, decía aquí, su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido, oigan esto, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La esposa casada en el lugar preparado con Mashiach, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero despuesito de eso dice, entonces vi el cielo abierto, había un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo, Yahushua. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Yahweh. Yahushua es la palabra de Yahweh. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, o sea, la esposa es el ejército, la congregación es el ejército. Los seguían en caballos blancos. ¿Qué dice Zacarías? Y vendrá Yahweh mi poderoso y con él todos los apartados en caballos blancos. Acontecerá que en ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo. Es en Guanacaste. Acontecerá que en ese día no habrá luz, ni frío, ni hielo. Será un día único. Vean esto, que había dicho ahora del día de la batalla, que no había visto, no había habido un día como ese, ni lo habrá. Ahora, no hubo un día como aquel, ni antes, después de él, ni antes ni después de él. Ahí está diciendo es un día único. Entonces, por eso es como el día de la batalla, porque también va a ser un día único en otros aspectos. Además de que también es como cuando dice la escritura que no hubo hombre más humilde que Moshe. Pero Yahushua, obviamente sí. No hubo hombre más sabio que Shlomo. Pero Yahushua, obviamente sí. ¿Por qué? Porque Yahushua es el postrer Adán. Entonces, con la muerte de Juan el Bautista se acabó lo de la carne. Y por ende, esto no hubo ninguno antes ni después, se refiere hasta que vino Juan. Porque ahora con Yahushua todo se puede volver a repetir de otra manera, espiritualmente. Todo arrabado. ¿Sí está claro? Entonces, ahora sí puede haber un día como ese, pero en el aspecto espiritual. Y por eso lo compara con ese día. Es ilógico que lo compare con un día que no va a haber nunca más. Dice, va a ser como ese día que dice que nunca va a haber otro día así.
Eso es lo que está diciendo. Pero obviamente, repito, uno es literal, el otro espiritual. Recuerden qué curioso que la escritura dice que en la otra vida el sol no se va a volver a poner y la luna va a brillar 7 veces más. Entonces, si aquí Yahushua tuvo el sol y la luna, es como si fuera el momento en el que ya no se va a volver a poner el sol y la luna. Entonces representa el momento en el que entramos a la otra vida, a la forma en que este mundo va a funcionar después de esta realidad en la que estamos ahorita. Entonces, volviendo a Zacarías, dice, será un día único, ¿verdad? Acontecerá que en ese día no habrá luz. Extraño eso, puede ser que se vaya a eclipsar el sol para la guerra, puede que de tanta guerra que haya no se pueda ver nada, los que están peleando en la tierra, puesto que nosotros venimos del cielo. Puede que también, como ya va a ser el momento despuesito del lo que llaman el cambio de polos y demás, que vaya a estar cambiando completamente la naturaleza ese día y por ende sea como un día que nosotros nunca hemos experimentado, ya que dice, no habrá luz, ni frío, ni hielo. Ok. Como dice, parece que entonces va a haber calor. Será un día único, solo conocido por Yahweh, en el que no habrá ni día ni noche. Ahí ya es como, ¿ah? O sea, es como volviendo a Tohu Babohu, cuando no había día ni noche y Yahweh tuvo que decir, hágase la luz, y separó la luz de las tinieblas y a uno llamó día y al otro noche. Entonces se va a volver algo similar porque vamos a empezar un mundo nuevo. Y recuerden que en efecto Jeremías dijo que él vio el mundo en el futuro y lo vio tohu babohu, desordenado y vacío, como dice Génesis, que cuando Yahweh creó todo en un día, verán, en el principio creó los cielos y la tierra y todo estaba desordenado y vacío. Será un día único solo conocido por Yahweh en aquel en el que no habrá ni día ni noche, que también eso es como decir, quizá esta vez la noche se va a convertir en el día y el día en la noche. Pero ¿qué fue lo que sucedió en el día de la batalla? Porque el sol se estaba poniendo, o sea, ya venía la noche, pero estuvieron 24 horas más con luz. Y la gente que estaba al otro lado del mundo, que estaba esperando que llegara la mañana, estuvieron 24 horas, 24 horas más con noche. Entonces no hubo día ni noche, era lo mismo. Uno habla de día y noche cuando pasa el tiempo, pero si el tiempo no pasa, no hay ni lo uno ni lo otro, nada más es. ¿Sí me estoy explicando? Entonces está haciendo alusión a ese tiempo donde ya el sol y la luna no se van a mover, o se van a mover, pero nosotros vamos a tener tanto poder en los ojos que nunca lo vamos a dejar de ver, como ahora veíamos en el atardecer, que le decía yo, si tuviéramos un telescopio podríamos seguir viendo el sol cuando ya se desapareció para nosotros. En este caso subió el dron y se seguía viendo el atardecer, aunque nosotros no podíamos verlo desde donde estábamos, pero con otra perspectiva ya se podía ver. Entonces vamos a tener una perspectiva en la cual siempre vamos a ver el sol. Será un día único solo conocido por Yahweh en el que no habrá ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Por eso dije que se va a volcar todo. Porque cuando cae la tarde hay luz, que es todo lo contrario. Normalmente cuando cae la tarde es cuando ya viene la noche, la oscuridad. Pero si uno logra detener el sol antes de que caiga, cuando llega la tarde hay luz. ¿Sí me explico? Y por ende ven que está hablando de ese día de la guerra de Yahushua. Esa es la batalla. Sucederá que al caer la tarde habrá luz. Qué lindo eso para los que, bueno, yo creo que, no sé cómo ponerlo, pero digamos, los niños, o cuando uno era niño, era lo mandaban a dormir y no, no, no quiero dormir, ¿por qué? Y algunos a las 5 de la mañana ya se quieren levantar para ir a jugar. Entre uno más se va haciendo viejo, más disfruta el dormir, ¿verdad? Es como, ah, no, porque es rico quedarse un ratito más. Y llega y ya bueno, yo no, pero he escuchado mucha gente que ¿verdad? 10 de la noche, 11 de la noche, y dicen, ya, qué rico dormir, ¿verdad? Entonces, mientras que los niños dicen, vaya a dormir ya, no, mamá. Entonces, imagínese para un niño que viene la tarde y hay luz. Yes, no me tengo que ir a dormir. Exacto, cuando, digamos, cuando tuve la bendición de niño o joven, sí, yo creo que no tengo, pero ir a Estados Unidos y ver que son las 8 9 y sigue de día, y uno, Padre Celestial, qué hermoso esto, porque nunca oscureciera, al 10 de la noche y de día, pero así, día, como 2 de la tarde, y uno, "What?". Entonces, uno de niño, eso para mí era, o todavía lo es, hermoso, pero me refiero cuando uno, después de vivir, no sé, 15 años, 20 años, y sean los primeros, que para uno es siglos, en un país donde siempre oscurece a la misma hora, a las 6 de la tarde, y de repente lo lleven de paseo a un lugar y son las 10 de la noche y sigue de día, y uno, ¿qué es esto? Sigamos jugando. O que le digan, vaya a dormir, ya es hora, y uno, ¿cómo? ¿Está loco? Pero, ¿verdad? Entonces, igual, debemos ser como niños, y va a llegar el día donde ya voy a decir, ya vayan y jueguen, ya no es necesario dormir.
A ver, más de uno. Dame unas 3 horas, por lo menos, o sea, por favor. Tratando de dormirse, no. Ay, es que no puedo. Y la luna 7 veces más brillante. Sí. Entonces llegará la tarde y habrá luz, que también bendito Yahweh es como diciendo, cuando ya piensen que va a llegar lo peor, es cuando va a salir lo mejor. En aquel día saldrá de Jerusalén aguas vivas. Eso es similar a lo que vemos también en Apocalipsis. Lo dice casi que idéntico, casi, pero de otra manera. En aquel día saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, bueno, que en realidad sería oriental, curiosamente el oriente es hacia el frente, y la otra mitad hacia el mar occidental, que es hacia atrás. Me parece eso interesante porque uno pensaría, bueno, yo no sé, también por lo que digo de que en Apocalipsis se menciona algo parecido. Un momento para mostrar eso. De uno y otro lado de este río, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces hay un río que sale del trono y de cada lado hay un árbol de vida. Zacarías se nos está diciendo poco diferente. Hay un río que sale para allá y un río que sale para allá. Y obviamente entonces el árbol estaría ahí y el árbol estaría ahí. ¿Sí me explico? Pero como está esto en Zacarías, no sé por qué, como si se pensara que si uno está en un lugar y salen dos ríos, yo siempre me lo he imaginado, obviamente a menos de leerlo, como uno para allá y otro para allá. Pero en realidad Zacarías nos está diciendo que es así, uno para allá y otro para allá. Que en ese caso también una de dos, o es como en una montaña, que entonces está cayendo agua para los dos lados, por cómo funciona el agua, o el hecho de que es la manifestación del primero y la manifestación del último. A lo que voy con esto es que recuerden que Yahushua es el frente de Yahweh y el último es la espalda. Por eso, cuando le mostró la estima a Moshe, le dijo, solo podrás ver mis espaldas. Entonces, por eso el agua sale para adelante y para atrás, porque es la revelación de primero y último. También se podría ver derecha e izquierda, porque Yahushua es la derecha, ¿verdad? Pero mi punto es que curiosamente dice oriente y occidente, adelante y atrás. También, sí, como si fuera rojo y azul, que he mencionado, ¿verdad? Lo que representa, en este caso, último y primero, respectivamente. Entonces en aquel día saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, las dos partes del año. Bueno, en verano, pues siento en verano, verano e invierno, sí, las dos partes del año principales, porque después del verano, bueno, antes del verano está la primavera y antes del invierno está el otoño. Pero, por ejemplo, nosotros que vivimos cerca de la línea ecuatorial, es casi que solo verano e invierno, ¿verdad? No se nota mucho el otoño y la primavera, a menos de que uno le ponga atención, como se nota en otros países, más para allá o para abajo. Bueno, más para la derecha o a la izquierda, norte o sur. Entonces, en verano y en invierno siempre va a haber agua, siempre va a haber revelación. En la primera columna del año, en la segunda columna del año. La primera, en la que se cumplieron las primeras 4 fiestas, y en la última, cuando se cumplen las últimas 4 fiestas. Y Yahweh será rey. Oigan esto, Yahweh será rey sobre toda la tierra. Será en futuro. Eso quiere decir que durante esta historia humana no lo ha sido. Por eso la escritura habla en el nuevo pacto del poderoso de este mundo, a quien Yahushua le tenía que quitar el reino para dárselo a otro, como cuando Samuel le quitó el reino a Saúl para dárselo a David. Entonces Yahushua le quita el reino a Lucifer y se lo da al último. Por eso dice, al vencedor le daré la vara de hierro para que rija las naciones. Y la estrella de la mañana, que era la que tenía Heilel, la estrella de la mañana. Isaías 14. Entonces, Yahushua vino y está escrito una y otra vez que él vino según el orden de Melquisedec, como el sumo sacerdote. Recuerden que Israel primero tuvo sumo sacerdote y más adelante pidió un rey. ¿Está eso claro? Dijeron, queremos un rey como las demás naciones. Y Yahweh le dijo, yo soy su rey. Y ellos dijeron, no nos importa, queremos rey. Entonces Yahweh dijo, está bien, Saúl. Y ahí se dieron cuenta de muchos problemas, y después David, y ahí se dieron cuenta también de otras cosas. Pero bueno, querían un rey. Similar a cuando el pueblo en Deuteronomio le dice, ya no queremos oír la voz ni ver el fuego. Entonces Yahweh dice, está bien, les daré un profeta como Moshe. ¿Ok? Y eso, otro punto similar, más atrás todavía, cuando Jacob tiene por medio de Lea a su tercer hijo, perdón, cuarto hijo, Yahudá, de quien vendría Mashiach. Pero después Jacob está con Raquel y Raquel le da un hijo.
a quien Yosef le pone, él añadirá. Yosef, él añadirá. Entonces, desde ahí, Yahweh ya estaba profetizando en Jacob que vendría Yahushua de la tribu de Yahudá, y después él añadiría la manifestación de uno otro, el último. Entonces vino Yahushua como el sumo sacerdote, porque después tendría que venir como rey. Y para venir como rey, primero tenía que estar el sacerdote que unge, como a David lo ungió Samuel. Pero antes de que David fuera ungido por Samuel, hubo otro rey que fue Saúl. Y ese era el que la gente quería, como Heilel es el que la gente tristemente ha querido. Y por eso rechazaron a Yahushua y lo mataron. Pero en el fin, Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Yahweh será uno y uno será su nombre. Ahí ponen único, que también se podría decir, pero no me parece que sea lo mejor. Vean que en hebreo dice Ejad, exacto. Behaya Yahweh lemelech al kal haaretz, dice, y será Yahweh por rey sobre toda la tierra. Bayom Hahu, en ese día, Yihye Yahweh Ejad. Será Yahweh uno. Ushemo, y su nombre, uno. Ejad. Entonces, vean que dice dos cosas que serán uno, porque en este día el primero y el último serán uno. Por eso dice Yahweh será uno, Yahushua, y su nombre, se podría decir el último, uno, porque al final el primero y el último se hacen uno. Además, recuerden que en Deuteronomio, Torah, el primero de las partes de la escritura, digo el primero porque es de los primeros 5 libros, pero todo como Moshe, ¿verdad? Entonces en Deuteronomio Yahweh dice, o la escritura dice Yahweh Ejad, Yahweh es uno. Pero en Isaías, más adelante, Yahweh dice, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Porque aquel que siempre ha sido uno, el que era, cuando creó la realidad de la dualidad, dijo, me tengo que manifestar. Y como en esa realidad, y como esa realidad es de dualidad, tengo que manifestarme 2 veces, como sacerdote y rey, primero y último. Y por eso él dice, yo soy el primero y yo soy el último, porque en la realidad eterna no hay primero y último. En la realidad eterna es solo eternidad. Primero y último solo existe en tiempo, donde hay principio y fin. Pero en lo eterno no hay ni principio ni fin. Entonces, cuando entremos a la eternidad, Yahweh vuelve a ser uno. Cuando este mundo deje de ser. O cuando este mundo se unifique con el cielo, se sujete. Como cuando la mujer se une al hombre y son una carne. Ese es el punto. Y por eso las bodas del Cordero. Entonces, en Deuteronomio Yahweh es uno, hablando de su, si se puede decir la palabra naturaleza, su esencia, es la unidad. Pero al manifestarse en este mundo tuvo que separarse en dos, primero y último. Y ahora Zacarías profetiza que en el puro final va a volver a ser uno, como lo fue antes del principio, cuando tuvo que ser primero y también último. Entonces dice, acontece, no, ya lo es, en aquel día, ya también, y Yahweh será rey. No dice sacerdote porque ya eso lo cumplió hace 2000 años. De hecho, por eso es que está esto, no, en el capítulo anterior, recuerdan que decía que habría, no, aquí está, en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, que eran el mismo manantial que mencionó el capítulo anterior, recuerdan, el manantial que estaría disponible en el fin de los tiempos, ese es Yahushua. Ahora está hablando otra vez de las aguas y menciona, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día, cuando ya Yahweh esté gobernando sobre toda la tierra, porque obviamente su reino fue establecido y Lucifer fue quitado, en aquel día, el día de Yahweh, porque también lo mencionó al inicio, que viene el día de Yahweh, viene el día de Yahweh, el milenio. En ese día, Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Yahweh será uno, ya no será dos, ya va a ser uno. Y uno será su nombre. Ya no lo van a llamar como les da la gana, todo el mundo lo va a llamar como se llama, punto. Y no se va a tener que obligar a nadie, ¿verdad? O sea, no es como para que la gente que nos escucha piense que uno anda, ¡ay! Le dice el nombre hasta que llegó su eternidad, ¿verdad? Va a ser todo el mundo, va a tener tanta claridad espiritual que, como he dicho, hay mucha gente que cuando no conoce a Yahweh, por esa razón no sabe lo que significa la verdadera adoración y alabanza al poderoso Creador. Y el enemigo les pone una idea de que Yahweh es soberbio o que él quiere que todo el mundo le diga, ay, qué bonito es, alabado, alabado, y le canten. Cuando lo que vemos en la escritura es, y lo que vemos en la realidad, más bien en la experiencia, es que uno entre más le conoce, más le alaba y le adora, porque no puede evitar
reconocer su grandeza, su poder, su bondad, su amor. Eh, ok, y Meli, ¿quién, cómo? ¿Quiere agarrar mi teléfono? Ah, ok. Entonces, repito este verso importantísimo, más si se entiende. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra, no solo sobre Israel, toda la tierra. En aquel día, cuando ya lo sea, será uno, porque el primero y el último se habrán hecho uno. Cielo y tierra se habrá hecho uno. Pocos y muchos incluso, pero unos como reyes y otros como pueblo, como hombre y mujer. En aquel día Yahweh será uno y uno será su nombre, como también dijo Yahushua en Juan 10 acerca de la puerta del buen pastor y que tiene que venir otra vez por otras ovejas y que después habrá un redil y un pastor, un solo redil y un solo pastor. Juan 10:16. Tengo además otras ovejas, además de los pocos a los muchos, además de los israelíes a los goim, a los gentiles, además de los de hace 2000 años, los de hoy. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, a estas también debo traer y oirán mi voz, o sea, la segunda manifestación, porque Yahushua es la palabra, el último es la voz. Y habrá un rebaño y un pastor, eso es Zacarías 14:9. Habrá un rebaño y un pastor, cuando Yahweh sea uno y su nombre uno. No quito lo que falta. Si quieren ustedes aprovechen para que no se les enfríe. No importa, no se preocupen por mí. No se preocupen. Sí, por favor. Continúo entonces, Zacarías 14. Decía, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno será su nombre. Ahora, eso no quiere decir que hoy en día tenga muchos nombres y él le guste. No, la humanidad le ha puesto muchos nombres que él le disgusta y por eso está dejando claro, ese día ya me van a dejar de decir con los nombres que no son. Ok, ese es el punto. Si quisiéramos tomarlo de manera positiva, o sea, que está hablando de algo bueno, como lo quieren malinterpretar los cristianos, por ejemplo, sería, recuerden que Yahushua dijo que él le pondría a los elegidos su nombre nuevo. Entonces, tiene un nombre cuando viene como el primero, tiene otro nombre cuando viene como el último, pero en aquel día se va a usar un nombre para él, su manifestación. Obviamente uno pensaría que principalmente el nombre de Yahweh. Por eso el último se le llama Yahweh Sidkeino. Pero sí lo digo porque la gente quizá diga, ve que hoy en día tiene muchos nombres, entonces está bien. No, si aquí está diciendo aquel día su nombre será uno, es porque esa es su voluntad. Entonces su nombre es uno desde ya, si uno lo invoca como tiene que ser. Como él le dijo a Moshe, yo me le aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como El Shaddai. Con mi nombre nunca me le aparecía a ellos. Y después le dijo, este es mi nombre, Yahweh, por todas las generaciones. Dice, toda esta tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera y hasta la puerta del ángulo. Vean qué curioso como Yahushua se puede decir que es la puerta primera y él es la cabeza de ángulo. Benjamín significa el hijo de la mano derecha. Entonces, curioso, desde la puerta del hijo de la mano derecha, que es el lugar de la puerta primera, perdón, hasta el lugar de la puerta primera y hasta la puerta del ángulo. Y desde la torre de Hananel, a quien el poderoso favorece, eso está relacionado con Juan el Bautista, que se llamaba Yahu Hanan, o sea, a quien Yahweh favorece. Es lo mismo aquí, Hananel, solo que al revés. Hanan, Yahu Hanan, y él, en este caso, Yahu. Y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey, que sería como donde se van a echar a los muchos, en la cosecha. Entonces, curioso que menciona a Yahushua como el primero, representado aquí por Benjamín, hijo de la mano derecha, que es la puerta del ángulo y el primero. La torre de Hananel, como si fuera Eliyahu o Juan el Bautista, que viene con ambos, el primero y con el último, hasta los lagares del rey, haciendo alusión al último. Morarán en ella y no habrá nunca más maldición, bendito Yahweh, sino que morarán confiadamente en Jerusalén. Qué curioso lo que hablábamos ahora. Confiadamente. Hoy en día solo podemos confiar en Yahweh, pero después vamos a vivir confiados. Mucha gente trata de vivir confiada en este mundo y cuando se lleva los golpes que se lleva, pierde todo, la confianza, la vida, el gozo, el shalom, ¿verdad? Todo, porque no entendió que este mundo es para confiar en Yahweh. Y vean qué curioso lo que decía aquí antes. Nunca habrá más maldición, sino que morarán confiadamente. Vean cómo Yahweh nos confirma, bendito Yahweh. Porque el verso que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ya no se va a cumplir cuando ya no hay maldición. Por eso viviremos confiados. ¿Sí está claro? Maldito el hombre que confía en el hombre, pero si ya no hay maldición, podemos vivir confiados.
Dice, morarán confiadamente en Jerusalén. Jerusalén también significa la instrucción de Shalom, recuerden, la instrucción de paz. Entonces vamos a vivir confiadamente cuando entendamos la instrucción. Dice, oigan esto, esta será la plaga. O sea, curiosamente, dice, no hay maldición, pero va a haber plaga. Esta será la plaga con la que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Porque recuerden que las naciones van a continuar y de esas naciones van a haber aquellos que se dejaron engañar para venir a pelear contra nosotros. Entonces Yahweh les va a poner, por decirlo así, un tributo, un castigo por haberse atrevido a venir contra nosotros. Esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Ah, bueno, sí, esta es la fea, esta es la fea. Tanto en la guerra de Armagedón como después cuando Satanás salga y confunda a las naciones para venir a pelear contra nosotros y Yahweh los consume con fuego. Esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Su carne se corromperá cuando aún estén con vida. Se les consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en la boca. Algunos que han pensado aquí de zombies, más que todos me imagino por esto de su carne se corromperá cuando aún estén con vida. Aunque considero que lo que viene a continuación después de eso, se les consumirá en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en la boca. Eso parece indicar un fuego tan fuerte y tan rápido que mientras ellos todavía estén vivos, se les va a ir consumiendo todos los ojos, la lengua. También me parece curioso que los ojos necesitan humedad. La lengua está siempre húmeda por la saliva, necesita humedad. Entonces sería como que el calor que va a haber es tal que va a consumir o hervir todo lo que sea húmedo hasta el punto de consumir los ojos y la lengua antes de que caigan muertos. Como siempre digo, el mejor ejemplo así visual que se me viene a la mente, yo lo usé en uno de mis videos, pero ya lo habrán visto ustedes si vieron la película Terminator, que si no me equivoco fue una visión que había tenido la muchacha de Terminator, que es cuando llega a una mujer a un parque de niños y agarra así la malla y en eso explota algo y ella está así de pie y se le consume todo. Así. Yo lo uso en uno de mis videos, no sé cómo, a ver si que lo vean y me tomo un café. Tú, solo. Había visto a alguien que había dicho que supuestamente la serie Terminator es, está conectada con la de Matrix. Let's try this one. Hey. There we go. Y básicamente que de ella iba a venir Neo. Y por eso viajaron al pasado para tratar de matarlo antes de que se convirtiera en Neo. Urle. Ahí viene. El juego va. Entonces dice Zacarías, Terminator, así como lo vimos a Terminator. Esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Su carne se corromperá cuando aún estén con vida. Se les consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en la boca. Repito, lo que me parece esto es algo, un calor tan exagerado que produce eso en cuestión de instantes. Y recuerden que
En lo que respecta a la guerra de Gog y Magog al final del milenio, Yahweh va a hacer descender fuego del cielo para consumir a todos los que se hayan atrevido a venir en contra de nosotros. Pero en la guerra de Armagedón no dice que sea que Yahweh los va a consumir, somos nosotros con la palabra de Yahweh. Habrá que ver si también ahí, de alguna manera, nuestra venida con Mashiach va a, ¿verdad? Como vemos en Apocalipsis 19, cuando viene todo el ejército en caballos blancos, si de alguna manera se nos va a dar algún poder como ese. Me refiero a que Yahweh está mencionando aquí de... Es que imagínense, si la escritura dice que nadie puede estar de pie ante Yahweh como fuego consumidor, si nosotros nos volvemos hijos de Él, seríamos fuegos consumidores. Y por ende, con solo acercarnos a la humanidad, serían consumidos sin necesidad de nosotros hacer nada. ¿Sí me explico? Exacto, por solo nosotros ser, exacto, una extensión de Él a partir de que Él nos dio ese regalo por medio de Yahushua. Entonces dice 13, en aquel día habrá entre ellos un gran pánico enviado por Yahweh. Cada uno agarrará la mano de su compañero y levantarán la mano unos contra otros. Esto de levantarán la mano unos contra otros, vean que se parece a lo que sucedió en Babel, la torre de Babel. Y a Judá también peleará en Jerusalén. Entonces serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estén en aquellos campamentos. Todos los que sobrevivan de las naciones, vean esto, todos los que sobrevivan, ¿verdad? Porque se van a levantar contra nosotros, tanto en Armagedón como en Gog y Magog, al final del milenio. Uno es al principio del milenio y otro al final del milenio. Y dice, todos los que sobrevivan, o sea, van a sobrevivir algunos, de las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Quiénes sobrevivirían? Los que no se atrevieron a venir contra nosotros. Porque digamos que una nación venga a alguien y les diga, hey, vamos a pelear contra una invasión alienígena. Solo van a ir a pelear unos, no van a ir todo el pueblo. Algunos van a decir, no, está loco. Yo sé que eso es Yahweh, que sería como Rahab, cuando recibió a los dos espías y dijo, vengan, porque yo sé que Yahweh les entregó la tierra a ustedes. Yo no me voy a atrever a ponerme en contra de ustedes, más bien vengan y ayúdenme a mí. ¿Sí me explico? Sí, cosa similar. Van a haber algunos de las naciones que van a decir, a mí no me suena que esos sean extraterrestres, para mí que de verdad son aquellos loquillos que andaban predicando, ¿se acuerdan? Todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año. Esto era lo que me quería referir ahora cuando dije el tributo, que por haberse atrevido a estar en contra, después van a tener que hacer algo siempre. Los que sobrevivan. De las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Yahweh de los ejércitos y para celebrar la fiesta de Sukkot. Ahorita todo. Entonces, como la fiesta de Sukkot, Yahweh la mandó con el plan de salvar a la humanidad y a nadie le da la gana celebrarla como él manda, no le importa o la celebran otro día o lo que sea, y no saben la conexión con lo que viene, sino solo lo conectan con el éxodo porque se quedan en la letra y no siguen al espíritu. Entonces, subirán de año en año para adorar al rey, a Yahweh de los ejércitos y para celebrar la fiesta de Sukkot. Como en Sukkot los elegidos se van a salvar y Yahweh le dio la oportunidad a todos, ahora todos van a tener que celebrar Sukkot. Y acontecerá que si alguna familia de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al rey, a Yahweh de los ejércitos, confirmando que ya Yahweh va a estar en la tierra como rey. Uno, a Yahweh de los ejércitos no habrá lluvia para ellos. ¿Qué dice la escritura? Los dos testigos cuando se manifiestan tienen la autoridad para hacer que llueva o no llueva durante el tiempo de su profecía. Y ahora dice aquí, igualmente en el milenio y la eternidad, si los de las naciones no vienen a darle honor a Yahweh, no les va a lo que les va a llover es otra cosa. No les va a llover agua. Dice, y acontecerá que si alguna familia de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al rey, a Yahweh de los ejércitos, no habrá lluvia para ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, no habrá lluvia para ellos, sino que vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los Sukkot. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de Sukkot. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, apartado a Yahweh, y las ollas de la casa de Yahweh serán como los tazones del altar. Recuerden que los utensilios del templo representan a los muchos. Toda olla en Jerusalén y Judá será apartada a Yahweh de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y las tomarán para cocinar en ellas.
En aquel día no habrá más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos. Recuerden que Yahushua vino y entró a la casa de Yahweh y estaba llena de mercaderes. Por eso volcó las mesas. Ahora dice, ya en aquel día, cuando Él sea el que esté gobernando, no van a haber vendedores en el templo. Si hablamos de templo, siendo Yahushua o siendo el de Ezequiel, ¿qué es? Exacto. Imagínate. En aquel día no habrá mercader. Recuerden qué curioso los mercaderes, cuando la gran ramera cae, cómo van a llorar y lamentarse. Por eso no va a haber mercader en aquel lado. En aquel día no habrá mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos. Qué curioso, ¿verdad? Cómo el mercader representa algo tan negativo en la escritura. Y es por el hecho de, obviamente, que tristemente son los que terminan cayendo en buscar dinero nada más, solo pensar en negocios. Cambian las pesas, todas esas cosas. Y mercader, como sabemos, está conectado con Mercurio, que es el dios de los pastores y de los ladrones. Curioso lo uno y lo otro. En aquel día no habrá más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos. Ajá, también, claro. Y vean qué curioso esto, porque vean cómo dice mercader en hebreo. Y no habrá cananí, o sea, no habrá cananeo. Se entiende mucho más si uno dice eso que mercader, ¿verdad? Porque uno sabe que cananeo son los que tuvimos que sacar del pueblo, de la tierra que Yahweh nos prometió. Entonces, como diciendo, ya Yahweh les va a haber dado la tierra entera y no va a haber ningún pueblo como el cananeo, que curiosamente significa mercader. Los que venden hasta a Mashiach, los que vendieron hasta el mismo creador, según ellos. Exacto. Los ladrones que estaban en el templo, que qué curioso, porque como acabo de decir, Mercurio es el, como llaman, Dios de los pastores, oradores, ladrones, los tres. Hay más, pero de esos tres principalmente. Qué curioso que Yahushua entra donde deberían estar los pastores del pueblo y se encuentra un montón de mercaderes y los llama ladrones. La relación que hay entre esos tres grupos. Y como dice, ya no van a haber mercaderes, entonces ya no van a haber pastores falsos. Por eso cualquiera que diga profetizar, en aquel día no habrá más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos.